Y bueno, creo que les voy a dar un repaso porque ya ni me acuerdo qué hicimos. Creo que hicimos el racional americano, ¿cierto? Dijo que íbamos a ver que, cómo, por otro método, cómo sacar las intensidades de lluvia, me parece. Bueno, fíjate, les voy a mostrar, no es que entre la mayoría. Les voy a dar un repaso de lo que es el método racional americano, ¿sí? Este ya lo vimos, ¿no? En el cálculo de la tabla. Está, nada más que creo que no se la subió, ¿sí? No, no lo subí. Pero ya lo vimos, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, les voy a dar un repaso. A ver. 90% con la ronda de la... ¿Vas a necesitar el mouse? Es que... sí. Sí lo estoy ocupando. Ahorita me acuerdas si compramos uno ahí en el cibercafé. Ah, que la canción. Bueno, en lo que entran los demás. ¿Qué hija? Ha muerto. ¿Quién murió? El jugo. ¿Quién murió? ¿El jugo? Te lo acabaste más bien. ¿Qué traes? Oh, pues. Bueno, creo que ya está la mayoría, ¿no? Fíjate, voy a dar un repaso del método racional americano y voy a ver el otro método, ¿sale? No lo voy a borrar. ¿Qué necesito para el método racional americano? Primero, saber que este método es el que más se emplea para diseño de sistemas de alcantarillado pluvial, no solo de una población, sino de cualquier obra que conocemos, ¿no? Como una carretera, como un aeropuerto, etc. Y aquí, fíjate, en el método racional americano me dice que para calcular el gasto, la fórmula que se emplea es esta, ¿no? 2.778, que es un factor de conversión que hace que mis unidades se conviertan a litros por segundo, por el coeficiente de escurrimiento, por la intensidad y por el área, ¿sale? Entonces, esta es la fórmula que se emplea en el método racional americano. Y también en el método nos dice que de primera instancia vamos a considerar toda la población como si fuera una cuenca. Y esta población, a su vez, la vamos a dividir en pequeñas subcuencas. Estas subcuencas van a estar limitadas por todo lo que aportan a cada uno de los tramos del colector, ¿sí? En este método, lo primero que calculamos es el colector. Entonces, aquí, por ejemplo, en el ejercicio, el primero que calculamos fue el 11, después el 12 y después el 24, ¿sí? Y fíjate, aquí en el plano de áreas, puedo observar que hay una diferencia en los colores, ¿no? Tengo un contorno verde que me delimita ciertas áreas. Esta delimitación de estas áreas corresponden a lo que va a entregar agua o tributar o aportar al primer tramo del colector, que sería el 11. El 12 en sí, fuera de lo que le entrega el 11, no hay ninguna aportación adicional. Sin embargo, el tramo 24, además de lo que le aporta el 12, que es lo de atrás, pues también tiene otras aportaciones que son delimitadas por este contorno gris. Todos estos tramos le van a entregar agua a este 24. Entonces, fíjate, lo que me dice el método es que primero considero que todo es como una cuenca y después que cada tramo del colector recibe una aportación y esa aportación es su tributario a cada uno de estos tramos. Y me dice, cada área que le aporta agua a cada uno de los tramos del colector va a tener la misma intensidad que tiene el tramo que estás calculando del colector. De tal forma que fíjate, aquí en el tramo 11, todo lo que le aporta a él va a tener la misma intensidad que el 11. El 12
pues todo lo que le aporte a él, excepto lo que ya calculé, que en ese caso sería lo del 11, del 1 al 11, pues eso no tiene la misma intensidad que el 12, sino nada más en este caso, como el 12 es un tramo intermedio, entonces el 12 solamente tiene la aportación de él mismo y de lo que le está llegando, pero no hay nada adicional y entonces la intensidad que se calcula en el 12 solamente le va a corresponder al 12. En cambio el 24, no, su intensidad que genera el 24 va a ser la misma para todos los que le aportan a él, sin contar obviamente ni el 12 ni el 11, porque estos ya recibieron su valor. Y entonces al momento de calcular la tabla, los primeros tramos que calculamos son los del colector, que serían el 11, el 12 y el 24, ¿sí? Y el cálculo, pues me pide que encuentre cuál es el valor del área propia. Dijimos que el valor del área propia, pues es lo que me delimita cada una de mis figuritas que yo tengo ahí, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, el tramo 4, que es este, su área de aportación de él mismo, o sea, su área propia, pues va a ser la que se forma con estos dos triángulos que yo tengo aquí. Entonces, el área de este más el área de este triángulo me va a dar el área propia de este tramo 4. Si yo buscara su tributario, pues vería cómo viene la red y podría observar que a él le llega el tramo 3. Y entonces todo lo que tiene el tramo 3 sería su área tributaria del tramo 4. Esto es muy parecido a lo que tenemos en aguas negras en las distancias, solamente que aquí pues no consideramos las distancias como tributarios, sino el valor de las áreas que tienen cada uno de los tramos, ¿sale? Entonces, fíjate, el repaso, no, esto ya lo vimos. Fíjate, aquí yo empiezo a llenar las columnas. El área propia, pues ya les expliqué cómo la consideramos. El área tributaria, también ya les expliqué, son todos los que le van a aportar agua a cada uno de los tramos. Y la siguiente columna, que es el área acumulada, pues no es más que la suma del área propia más el área tributaria, ¿sale? De esta forma tengo este valor. La longitud, pues es la distancia que tiene cada uno de mis tramos. Y para eso, pues tengo el plano en el cual pues yo puedo observar cuánto tiene de distancia cada uno de mis tramos. Y es lo que le corresponde, ¿no? Por ejemplo, el tramo 5 tiene 85. Ah, pero no lo pusimos aquí. Bueno, el 3. El 3 tiene una distancia de 100 metros. Entonces, en el tramo 3 tampoco lo pusimos. Ah, bueno, entonces otro, que serían los del colector, ¿no? El 12. El 12 tiene una distancia de 110 y aquí en la hoja de cálculo, pues puedo ver que en el 12 efectivamente tiene 110 de distancia o de longitud, ¿sí? Luego dijimos los tiempos, que eso es digamos que los términos nuevos que vendrían en este cálculo. Dijimos que tengo 3 tiempos. El primero se denomina como tiempo de ingreso o tiempo de entrada, el siguiente tiempo de tránsito y el que sigue tiempo de concentración o tiempo acumulado. El tiempo de ingreso dijimos que es el tiempo que tarda en recorrer el agua la distancia que hay desde la parte más alejada, ¿sí? Por donde empieza el escurrimiento, que sería en este caso este pozo, y sería el tiempo que tarda en recorrer la distancia que recorre desde la parte más alejada hasta el primer pozo del tramo, ¿sí? Entonces, aquí el recorrido, pues dijimos, pues el recorrido es este, ¿no? Viene de aquí, va hacia el 2, luego hacia el 5, hacia el 8 y hasta acá. Todo esto es lo que denominaríamos como tiempo de entrada o tiempo de ingreso para el tramo 11. Para el tramo 12, pues obviamente que lo que ya consideré aquí para el 11, pues ya no lo tomo en cuenta. Entonces, nada más su tiempo de ingreso para el 12 sería este tramo, ¿sí? Para el tramo 24, ¿qué le llega lo más alejado? Pues le llega el 12, pero no es lo más alejado.
porque hay otros ramales que son más largos y el más largo es este, ¿no? Entonces, para el 24, su tiempo de ingreso sería pues el tiempo que te va a tardar en hacer este recorrido, ¿no? Aquí para el tiempo de ingreso no sumo esta distancia, ni esta, ni esta, ni esta, porque tiene que ser el tiempo que tarda en escurrir y el escurrimiento pues es por gravedad. Entonces quiere decir que va a ir de las partes altas hacia las partes bajas, ¿no? Y entonces si yo observo este tramo, el 15 por ejemplo, pues iría de la 298.1 a la 298.9, o sea, iría hacia arriba y pues el agua no salta hacia arriba, ¿sale? Quizá los salmones sí, ¿no? Pero el agua no, ¿sale? Y entonces, eso es lo que se denomina como tiempo de ingreso. El tiempo de tránsito, que es la siguiente columna, bueno, aquí en el tiempo de ingreso, las fórmulas que involucro, pues son a Babbitt, que es velocidad es igual a 610 por, ¿por qué? Por C, ahí quiero el color rojo, por C, por I, perdón, por C y por la pendiente a la 1/2 o la raíz cuadrada de la pendiente, ¿no? Y aquí en la fórmula de Babbitt para calcular la velocidad, nada más recordamos que la pendiente entra sin multiplicar por 1000, ¿no? Esa es una. Y finalmente con ese valor de la velocidad puedo yo calcular el tiempo, que es lo que estoy buscando, ¿no? Y sabemos que el tiempo pues es una distancia entre una velocidad. Y ya, después sustituyo el tiempo en la fórmula de la intensidad, en donde tengo a TC al tiempo, ¿no? Que les dije, en este caso, ese tiempo se iguala al tiempo de concentración. Entonces, por eso puse ahí TC. Una vez que tenga el valor de la intensidad, puedo sustituir en la fórmula que me dice que es igual a 2.778 por C por I por A. Sustituyo mis valores y encuentro el gasto y puedo ya calcular finalmente la velocidad real y ahora sí, calcular el tiempo de ingreso, perdón, el tiempo de tránsito, que es el que me hacía falta en mi tabla, ¿no? Dijimos, una vez que lo calculo, bueno, en estas ya no les comento porque pues obvio, la obtención del gasto pues es con la fórmula, las pendientes ya las saben sacar, el diámetro ya lo saben sacar, saben que es de tablas, el gasto tubo lleno, velocidad tubo lleno y velocidad real, también ya lo saben sacar, ¿no? Entonces por eso me fui directamente al tiempo de tránsito. Y una vez que lo encuentro, lo escribo donde le corresponde, ¿no? Y al tenerlo donde le corresponde, lo que voy a hacer es la suma de el tiempo de tránsito más el tiempo de concentración y lo que me dé se lo escribo abajo, ¿no? Y escribo 0.59 más 10.15 me da 10.74, que es lo que tengo yo aquí, ¿sí? Ahora, lo que hago después de tener este valor, que es el tiempo acumulado, es empezar otra vez a calcular el tramo 12 y al tener el valor del tiempo de ingreso de ese tramo siguiente, que es el 12, yo voy a hacer la comparación entre este tiempo de ingreso y el tiempo de concentración o acumulado que traigo, y el que sea más grande es el que siempre va a ocupar esta posición del tiempo de concentración. En este caso, en este ejercicio, nuestro tiempo de ingreso del tramo 12 vale un valor menor que el tiempo que traigo acumulado. Y entonces por eso es que se queda el tiempo acumulado. Y ya procedo a hacer todos los cálculos sustituyendo mis valores. Y otra vez, al llegar a mi última columna, encuentro el tiempo de tránsito. Y otra vez, al calcularlo, lo escribo donde le corresponde, que es aquí. Y hago de inmediato la suma entre ese tiempo de tránsito y el tiempo de concentración. Y lo que me dé lo escribo aquí abajo, ¿no? 0.56 más 10.74 me da 11.3. Y otra vez calculo el tramo 24 y otra vez al calcular el tiempo de ingreso voy a comparar entre el tiempo de ingreso y el tiempo acumulado
¿Cuál es mayor? El que sea mayor ocupa esta posición y procedo a avanzar el cálculo. Una vez que llego a la columna del tiempo de tránsito, lo escribo donde le corresponde, pero aquí en este caso, como es el último tramo, pues hasta ahí se acaba el cálculo. Si tuviera otro tramo, pues igual, sumaría, ¿no? El tiempo de tránsito más el tiempo de concentración y se lo escribiría al de abajo. Y al calcular el tiempo de ingreso, otra vez compararía ambos valores y vería cuál es el más grande, ¿sí? Ahora les decía yo, para este método, lo que se me facilita es que para todos los demás tramos que debo de calcular, ya no voy a calcular sus tiempos, porque los tiempos me sirven para obtener la intensidad, pero la intensidad, comentamos al principio, que el método me dice que todo lo que le aporta a cada uno de los tramos del colector, en este caso, por ejemplo, del 11, todos los tramos que le aporten agua al 11, pues van a tener la misma intensidad que tiene el 11. Y entonces aquí mi intensidad vale 111.6 y entonces del 1 al 10, la intensidad va a tener ese mismo valor, 111.6, ¿no? Y luego el 12, pues dijimos, como es solito, su intensidad pues es 110.06, pero al 24 le llega del 13 hasta el 23. Y entonces ahí la intensidad vale 108.64 y entonces todos los que le aportan agua al 24 van a tener esa misma intensidad, que aquí nos faltaría este de 108.64, ¿no? ¿Sí? Y procedo a calcular todos los demás datos para el tramo. Lo único que me evito son el cálculo de los tiempos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí, Juárez? ¿O quién sabe? Sí, profesora. Sí, profesora. Bueno, este era un repaso nada más, ¿no? Entonces, ahora sí, fíjate. Voy a cerrar este y voy a abrir el otro archivo para explicarles ahora sí el método que tenemos que ver hoy, ¿no? Déjenme abrirlo. Bueno, fíjate, ahí voy. Este método es el método empírico, uno de los que debemos de ver, que se llama Burkle-Sigler. Aquí pues va obviamente con mayúscula, ¿verdad? Este Burkle-Sigler fue una persona que hizo unos estudios en la ciudad de Zurich hace mucho tiempo, casi 100 años yo creo. Pero fíjate, en esa época en la que él hizo estos estudios, estas anotaciones, estas investigaciones, pues Zurich era un lugar muy pequeñito y se dio cuenta que en esa población pues llovía en todos los puntos de la población con la misma intensidad. Y pues sí, al ser una población muy pequeñita, pues una nube alcanzaba a cubrirla toda y tenía la misma cantidad de agua o la misma intensidad de agua en el lugar, ¿no? En todos los puntos de ese lugar. Y entonces, fíjate, este método, a diferencia del racional americano, lo puedo aplicar en lugares que son muy pequeños y que cumplen con esa característica de, pues, de ser pequeños y de que sí, con una nube podríamos asegurar que en toda la población llueve con la misma intensidad, ¿sale? Ahora, el racional americano se emplea para lugares, vamos, ciudades, ¿no? Grandes. Y entonces, fíjate, aquí en el Burkle-Sigler me dice que el gasto es igual a K por el área elevado a la 3/4, de donde K es una constante que vale 2.778 por C por I por la pendiente a la 1/4. Si te fijas, pues es muy parecida a la fórmula del racional americano, ¿no? La única diferencia es que aquí, en vez de la pendiente, tengo el área, ¿no?
¿sí? Entonces son muy parecidas. En casi todas las fórmulas para calcular gastos para un sistema pluvial, voy a encontrar las mismas variables, quizá en diferente posición o quizá elevados o con raíz cuadrada, elevados a una potencia diferente de 2, por ejemplo, o sacándoles raíz cuadrada o tercera o quinta o una fracción, ¿sale? Pero las variables son las mismas, ¿no? Se involucra el coeficiente de escurrimiento, la intensidad, la pendiente y el área, ¿sale? Entonces, el que vamos a ver ahorita es Burkley-Ziegler, ¿va? ¿Qué necesito? Pues lo mismo, necesito la fórmula de la intensidad, que ya la tengo, necesito mi plano con mis elevaciones para poder sacar mis pendientes, necesito mi plano con mis áreas y aquí delimitadas con lo que le aportan a cada uno de los tramos del colector, ¿sale? Y entonces aquí, este método ya no me solicita que primero calcule el colector. Entonces aquí sí puedo colocar mi numeración en orden progresivo del 1 hasta el 24 porque tengo 24 tramos, ¿sale? Y entonces pues es lo que hago, del 1 al 24 y empiezo, áreas. Área propia de quién? Pues del 1, ¿no? Porque es con el que estamos. Área propia del 1. Ay. Ay. Ay, gracias. Salud. Ay, gracias. Fíjate, para el tramo 1, su área propia, ¿cuánto vale? Pues es la suma de este triángulo que está afuera y de este triángulo que está aquí adentro. Punto 12 más punto 12 me da punto 24, ¿no? ¿Sí? Área tributaria del tramo 1. ¿Quién le llega al 1? Como es un tramo de cabeza de tarjea, pues está empezando el escurrimiento. No tiene ninguna aportación. Entonces su tributario en este caso vale 0. Su acumulado va a ser la suma de los dos anteriores, que es punto 24 más 0, pues punto 24. Tramo 2. ¿Cuál es su área propia del tramo 2? Pues la que me está delimitando esta área, ¿no? Este trapecio que vale punto 19 y este otro trapecio que también vale punto 19, ¿sí? Entonces el área propia de esto será punto 38, ¿cierto? Entonces escribo aquí 0.38. Y ahora, su tributario de ese tramo 2, ¿cuánto vale? ¿Qué le llega al 2? Ah, pues le llega el 1, ¿cierto? Y entonces ahí voy a considerar su acumulado que trae el 1. Y el acumulado pues vale punto 24, ¿no? Punto 24 más punto 38 me da punto 62, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profesora. Va, el siguiente, tramo 3. ¿Cuánto vale su área propia del 3? Pues vale punto 19 más punto 19, son punto 38, ¿cierto? 0.38. Aquí, como es un tramo que inicia también escurrimiento, pues su tributario vale 0, ¿no? Y el acumulado, pues será punto 38. El tramo 4. ¿Qué le llega al tramo 4? Pues su área propia primero vale punto 12 más punto 12. Esto me da punto 24. Su tributario del tramo 4, ¿cuánto vale? ¿Le llega? ¿A quién le llega? El tramo 3, ¿no? Entonces considero su acumulado del tramo 3 que vale punto 38, ¿sí? Más punto 24 me da punto 62. Tramo 5. ¿Cuánto vale su área propia? Pues vale punto 12 más punto 12, ¿no? ¿Quién me lo delimita? Estos triángulos que llegan directamente a este tramo. Entonces, su área propia vale punto 24, pero su tributario, ¿cuánto vale? ¿Qué le llega al 5? ¿Qué le llega al 5, chicos? Tramo 3 y 4, pero contemplo solo el acumulado del 4. Así El es. 2 y el 4. El 2 y el 4, ¿no? Directamente. Evidentemente que al 4 pues le aporta el 3 y al 2 el 1.
Pero recuerda, solo tomo acumulados de los inmediatos que le llegan, ¿no? Que es el 2 y el 4. Entonces, al 5 voy a considerar 0.62 y 0.62, ¿sí? Y eso me da 1.24. Más 0.24 me da 1.48. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok. Bueno, fíjate. ¿Tienen algún problema para calcular las demás áreas? Si se dan cuenta, pues es como el de aguas negras, ¿no? Considero los tramos que le están aportando, pero no las longitudes, sino las áreas que tienen esos tramos que le están aportando o le están llegando a ese tramo que estoy calculando. ¿Sí? Sí, profesora. Ok, siguiente. Longitud. Longitud del 1, 2, 3 y el 5. Longitud del 1 vale 85. Del 2, 100. Del 3, 100. Del 4, 85 y del 5, 85. Veamos. Del 1 vale 85. Del 2 vale 100. Del 3 vale 100. Del 4 vale 85 y del 5 vale 85. ¿Sí? Siguiente columna, intensidad. La intensidad, pues dijimos que es con la fórmula y es intensidad es igual a 4711.83 entre T más 32.07. Es la fórmula, ¿no? De aquí, ¿qué necesito? Pues necesito primero calcular T. Entonces sabemos que T, que es el tiempo, es igual a una distancia entre una velocidad, ¿cierto? Y de aquí, pues, la distancia la puedo conocer porque tengo distancias en el plano, pero la velocidad tiene que ser obtenida con Babbitt. Y entonces Babbitt me dice que la velocidad es igual a 610 por C por la raíz cuadrada de la pendiente, ¿cierto? Déjenme sacar aquí el... ¿Ok? Y entonces, fíjate, ¿qué necesito como primer paso? Pues saber cuál es la pendiente, ¿no? Y saber cuánto tengo de longitud. Aquí, fíjate, en este método, como lo que estoy buscando es encontrar cuánto vale K, es un solo valor para todo el proyecto. Entonces, aquí lo que voy a involucrar es la pendiente promedio que tiene mi proyecto. Puede ser, fíjate, puede ser considerada como la pendiente que tiene el tramo más largo. En este caso, pues el más largo sería este de aquí, ¿no? O sea, desde donde empieza el escurrimiento hasta donde termina. En este caso termina hasta acá, ¿no? Porque hasta ahí entrega al emisor. Puede ser esa, puede ser esta otra. ¿No? ¿Sí? Cualquiera de estas dos. O también puedo considerar calcular una pendiente promedio en mi proyecto. ¿Sí? Sacar todas las pendientes, pues de todas maneras las voy a obtener, ¿no? Entonces, si ya las obtengo, puedo sumarlas y dividirlas entre el número de tramos y tener la pendiente promedio que tiene mi proyecto, ¿sí? Esa pendiente que nosotros necesitamos aquí en el cálculo va a ser la pendiente promedio o puede ser la pendiente no más grande, ¿no? Sino del tramo más largo que yo tenga ahí. En este caso vamos a sacar la pendiente promedio, ¿vale? Pero puede ser de esas formas que les digo. Entonces, vamos a sacar la pendiente promedio y entonces aquí ya las tengo. Entonces, nada más se las voy a dictar y ustedes la suman y la dividen entre el número de tramos, ¿sale? Entonces, voy a ir en orden del 1 hasta el 24. La 1, 10.5.
12, 2, 24, 5, 2, 8, 4, 23.5, 16.5, 10, 18, 19, 11, 21, 8, 15.5, 22, 5.5, 9, 19, 7.5, 13, 39 y 4. ¿Cuánto me da esa pendiente promedio? ¿Entre cuánto se tiene que dividir? 24. 13.52. Ok, 13.52. 13.52, ok. Esto es igual a, si no lo divido, si no lo multiplico por 1000, a punto 13.52, ¿sale? Y ahora la distancia. ¿Qué distancia es la que voy a escribir aquí? La distancia que voy a escribir va a ser la distancia que hay desde la parte más alta, donde empieza el escurrimiento, y más alejado, hasta la salida del sistema. En este caso sería 85 más 10 más 85 más 85 más 110 más 110. ¿Cuánto me da esa distancia? 575. Ok, 575. Que era lo que me hacía falta, ¿no? Y ahora sí, fíjate, ahora sí ya puedo calcular la velocidad, ¿no? Porque ya tengo la pendiente. 610 por C. ¿Cuánto valía la C de ustedes? ¿Punto qué? ¿Punto 50 y algo? 58. Ok, punto 58 por la raíz cuadrada de la pendiente, que vale 0.01352. ¿Cuánto me da eso? Mm. 41.14. 41.14 metros por minuto, ¿no? Y el tiempo, ahora sí, ¿cuánto vale? Dijimos que es distancia, que son 575 entre la velocidad que acabamos de obtener, que es 41.14 metros por minuto, ¿no? Y esto me da 13.98. 13.98. Sí. 13.98, ya tengo el tiempo, ya lo puedo sustituir aquí en la fórmula de la intensidad, ¿no? La intensidad me dice que es igual a 4.711.83 entre T, que vale 13.98 más 3207, ¿no? Y esto me da, ¿cuánto? $102.32. Milímetros por hora, ¿no? Ahora ya tengo la intensidad, ¿qué es lo que estaba yo buscando? La intensidad, ¿no? 102, ¿qué me dijiste? Bueno, 102.32. ok, 102.32. ¿Sale? Siguiente columna. Ahora, fíjate, esta intensidad, pues como es, dijimos que el método me dice que llueve con la misma intensidad en todos lados, pues entonces esa intensidad va a valer lo mismo para todos mis tramos, ¿sale?
Entonces escribo el mismo valor en todos los tramos. Siguiente, el gasto. El gasto me dice que es igual, dijimos que acá por A a la 3/4, ¿no? ¿Sí? Entonces lo voy a copiar. Y me dice K vale 278 por C por I por S a la 1/2. Aquí ya tengo todos los datos. Aquí nada más voy a sustituir. Y ¿cuánto falta? Voy a ganar el tiempo. Aquí dijimos que C vale 0.58 por intensidad, que vale 102.32 por la pendiente a la 1/4. Ahora, fíjate, aquí en el método me pide que la pendiente sea, ahora sí, multiplicada por 1000. Aquí ya lo tengo, ¿no? Que vale 13.52. Ahora, ¿qué pendiente es la que meto? La pendiente promedio, ¿no? Aquí voy a poner pendiente promedio. ¿Sale? Y esto, ¿cuánto me da? Ay, me falta. ¿Cuánto vale acá, chicos? 316.13. 316.13. ¿Ok? Como es una constante, pues su valor es adimensional. Y ahora sí, sustituyo en la fórmula del gasto y son 316.13. ¿Sale? Por el área, como voy a calcular la del primer tramo, ¿el área cuál será? Pues el área acumulada del primer tramo, que vale en este caso 0.24, ¿no? Y entonces aquí pues escribo 0.24. Y ahora sí, ¿cuánto me da esto? ¿Cuánto falta, chiquillos? 2 minutos. 108.40. 108.40 litros por segundo. Ahora, si yo quiero calcular el del tramo 2, la fórmula es la misma, ¿no? Ya no calculo todo lo demás, ¿no? Sino ya nada más sustituyo. El gasto del tramo 2 es K, que es esta, por el área a la 3/4. ¿Cuánto vale el área del tramo 2? El área dijimos que es el área acumulada, en este caso vale 0.62 y pues escribo aquí 0.62, ¿sí? ¿Y cuánto me da eso? 220.88. Ok, luego si quiero el del tramo 3, va a ser lo mismo, ¿no? El gasto del tramo 3 es K, que vale lo mismo, por el área acumulada del tramo 3, que vale 0.38. Sustituyo aquí por 0.38. ¿Y cuánto me da? Bueno, nos va a ganar el tiempo. 153. 153. Ok, bueno, voy a cerrar esta sesión y abro la otra. ¿Sale?
El gasto 1 es 108.4. Lo voy a escribir. 108.4. El del tramo 2 vale 220.88. Y el del tramo 3, 153. ¿Hasta ahí hay algún problema? ¿Alguna duda? ¿Jóvenes? No, profesora. ¿No? No, profesora. Bueno, fíjate, las siguientes columnas creo yo que ya no tienes problema para calcularlas porque son la pendiente topográfica, que pues no es más que la diferencia de las elevaciones, ¿no? Cota de terreno de arriba menos cota de terreno de abajo, entre la distancia y por 1000, pues me da el valor de la pendiente topográfica. La geométrica es la que aproximo. La corregida la obtengo hasta que tenga el cálculo geométrico, pero con la pendiente geométrica y el gasto puedo encontrar el diámetro, el gasto a tubo lleno, velocidad a tubo lleno y velocidad real, ¿cierto? ¿Sí? Hola. Bueno. ¿Hasta ahí alguna duda, niños? Jóvenes. No, profesora. ¿No? Bueno, No, fíjate, profesora. voy a compartir. Ahorita se les subo este archivo y el otro, se los debo. Y bueno, ahora sí ahí viene el trabajo, ¿no? Fíjate. ¿Quién está en el...? Me dice que hay 2 en la sala de espera, pero no me muestra quiénes. Bueno, ya deberías de tener tu cálculo de C, tu plano de áreas y tu cálculo de tu fórmula de la intensidad. Entonces, fíjate, se los voy a dejar pues ya a su consideración, ¿no? Pueden hacer cualquiera de los dos métodos. Si yo quiero utilizar las isoyetas de la SCT, las puedo ocupar, pero tiene que ser con un tiempo de retorno entre 5 y 10 años y con un tiempo de duración de lluvia de por lo menos 1 hora, ¿no? O cuando mucho 1 hora. De 1 hora está bien, ¿sale? Ahora, el método que más se emplea es el método racional americano. El punto de que ustedes realicen digamos que este método, pues es para que tengan una referencia, ¿no? No sé, si algún día llegan a trabajar en esto de los sistemas de alcantarillado, pues tienen ahí algo que les permita sacar sus dudas, ¿sí? Pero bueno, pues ya es decisión de ustedes, ¿no? Porque la tarea era, si no encontré mis datos de intensidades de lluvia, pues tenía que hacer mi tarea de revisar en el manual. Viene ahí un método para hacer la conversión de precipitaciones a intensidades de lluvia o revisar mis notas de hidrología, ¿verdad? Para hacer la conversión de precipitaciones a intensidades de lluvia, ¿sí? Con cualquiera de los métodos que existen, pueden hacer la conversión. Esa sí era tarea de ustedes. Entonces, la otra es, o la otra opción es, ¿puedo ocupar el ejercicio que hicimos en la clase? Sí, también lo puedes ocupar, ¿no? Y trabajar con ese para poder aplicar el método de racional americano, ¿no? Si no, de lo contrario, el único que podrás ocupar es el de Berkeley-Ziegler, pero ese pues la verdad no se usa, ¿no? Entonces ya es decisión de ustedes. A mí, pues no que me da igual, pero bueno, pues sí, para mí es menos trabajo, ¿no? Estar revisando el otro método, ¿sale? Y entonces, pues ya tienen tarea, ¿no? Ahora sí, el cálculo hidráulico los voy a revisar el lunes. El lunes les reviso el cálculo hidráulico con cualquiera de los dos métodos. Ahorita ya vimos el repaso del racional americano y el que vimos ahorita fue el de Berkeley-Ziegler. Es muy sencillo, están creo que muy sencillos los dos, no tienen mayor grado de dificultad porque ya nada más es la aplicación de las fórmulas, sustitución de datos, ¿no? Que ya debí de haber obtenido. ¿Ok? Entonces el lunes reviso cálculo de coeficiente de escurrimiento, cálculo de la fórmula de la intensidad
o isoyetas o lo que hayan obtenido para poder determinar el valor de la intensidad, plano de áreas y el cálculo hidráulico. ¿Sí, jóvenes? El miércoles veo un repaso del cálculo geométrico, veo el cálculo de coladeras, y el viernes veo el repaso de cantidades de obra, de catálogo para este proyecto, y tendrán una semana más o menos, o semana y media cuando mucho. Ya no quiero nada a mano, pero tendrán solamente entre una semana y media para poder terminar este proyecto. ¿Sale? Entonces, no dejen o no se queden sin hacer nada este fin de semana, para que tengan chance de, si está mal, pues poder corregirlo, ¿ok? ¿Dudas, chiquillos? Si utilizamos los valores de intensidad que usted nos dio, ¿tenemos que cambiar el periodo de retorno o puede ser el mismo? No, puede ser el mismo, nada más tienen que pasar a limpio, ¿no? El ejercicio. ¿Sí? Profesora, ¿cree que mi equipo y yo podamos enseñarle nuestro avance y unas pequeñas dudas que por ahí tenemos? Sí, ya está ahí Gracias. para compartir. Ok, gracias. Miss, yo una duda rápida. Dime. No sé si entendí bien, pero entonces si encontramos las isoyetas con las indicaciones que usted nos dijo, ya nos evitamos todo el cálculo de Gumbel. Sí, sí, porque ya tienes el valor de la intensidad. Perfecto, Miss, gracias. Sí, ya lo veo, Carlos. Ok, gracias, maestra. Bueno, la primera duda era con respecto a lo que eran, nada más vamos a considerar los pozos que no tienen caídas, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, aquí en este tramo, estamos en el plano de mi compañera, tuvo que proponer aquí un pozo por una caída, entonces no sé si también lo tenemos que dividir o no. Este pozo ya no existe porque este es para aguas negras, pero fíjate, sí se te van a generar pozos de caída porque aquí la pendiente mínima para un sistema pluvial es de 2 y la máxima es de 48. El diámetro mínimo es de 30 centímetros. Y entonces, ¿qué es lo que ocupo de aguas negras? Nada más la red, pero la red inicial, no la que se me generó con el cálculo geométrico, ¿sí? Ok. ¿Sale? Porque aquí vas a requerir seguramente más pozos de visita y aguas con la pendiente, ¿no? Aquí la pendiente ya no va a ser 83, sino máximo 48 o quizá menor. Ok, máximo 48 entonces. Ok, sí, perfecto. Así es. Ok, y la siguiente pregunta era con respecto a la que era nuestra división de áreas, pero en esta zona. En todas las demás fue así, casi, casi como nos había dicho, como en estructuras, pero en toda esta línea que pasa por aquí, ahí es donde A ver, empezamos a tener los mayores. enséñame una nada más. Ok, Damos una grande. Ok. por ejemplo, estas dos que se juntan aquí, del tramo 64, por ejemplo, Ajá. Ok, bueno, aquí fíjate, aquí me quitan números, ¿no? Esto, por ejemplo, no lo hago más ok. chiquito y todo, ¿no? Pero Sí, aquí, sí, por sí. ejemplo, fíjate. Tu figura geométrica, bueno, más bien tu manzana es esta, la de azul, ¿no? Sí, así es. Ok, entonces aquí, en realidad tendría que ser, bueno, menos chueco. Espérame. Sería aquí, junto con este que viene y este que sale, ¿no? Y ese de aquí, pues nada más es la perpendicular, que ahí está, ¿no? Este no tiene problema, en realidad. Este de aquí, sacaste el centroide, ¿no? Sí, así es, sí, saca el Ajá. centroide y... No, está bien ¿Sí? ese, no tiene problema. Ok, perfecto. Ok, Nada sí. más sí, quítame, elimina de datos, ¿no? Tú y todos los que tengan cosas como esto. Ah, sí, es que ¿Vale? ya estábamos checando lo de la tabla y pues necesitábamos varios Sí, valorcillos por ahí, entonces sí. acuérdense, ¿no? Nada más de lo que toman o les sirve de aguas negras, nada más es el trazo de la red, sus datos de distancia y pendiente, que van a tener que cambiar algunos en los casos donde sobrepase la máxima,
Y y la cota de terreno, nada más, todo lo demás que hayan calculado, profundidades, cotas de plantilla, todo eso, nada. Edito el tamaño de los valores de las áreas y los pongo en un lugar donde no se encimen con nada, ¿sale? Ok, sí, El trazo de tus profesora. áreas está bien, no hay problema. Ok, y por ejemplo en este caso, bueno, aquí la calle está muy angosta, en sí la calle es lo azulito, nada más de que aquí es donde se nos juntan varios pozos de la red, entonces aquí en lo que es entre el 40, 41 y 19, no sé si ahí sí lo dejamos así, o No, igual hacemos una... aquí mejor de preferencia es que lo sacas ahí. ¿No? Mejor de preferencia que la perpendicular sea con respecto a este eje, ¿no? Entonces esta no iría y asigno el área para ahí, para cuál tramo, ya lo vi. Igual ¿no? Ay, es que está muy... a ver, espérame. Sí. Bueno, esta la vamos a dejar, fíjate, así como la tienes aquí, pero esta no, esta mejor la sacamos a la mitad de este ángulo que forma estos dos ejes. Lo voy a sacar así, ¿sale? Ok. Y igual mira, mejor si lo movemos. Y mejor lo movemos hacia acá. Que corte con para que este tramo chiquitín tenga esta pequeña área. ¿Sale? De aquí tenga toda esta área y ya, ¿no? Y de aquí, el 41 tenga toda esta área. ¿Sale? Ok, sí está bien, profesora. Ok. Perfecto, sí, muchísimas gracias. Y por ejemplo, lo que me había comentado aquí de que la pendiente máxima era la de 48, entonces en este caso estaríamos trabajando igual como con el de aguas negras, ¿no? En lugar de la pendiente topográfica mínima de 4 y la máxima de 48, y ya a partir de eso es como empezamos a buscar lo que son estos. Mínima de 2, máxima 48, diámetro mínimo de 30. Ok, perfecto. ¿Vale? Ok, sí, entonces creo que esas eran nuestras dudas. Ok, Ok. perfecto. Muchísimas gracias. ¿Y de qué? ¿Alguien más, chicos? Sí, profesora. Dime. También tenemos unas pequeñas dudas. Bueno, después de mi compañero, Ajá. tenemos pequeñas dudas. Esperamos. Ay, perdón, compañero, es que, perdón. Nada más y rápido, Bueno, ajá. solamente quería confirmar si estaban bien, nuestras áreas. Sí. O sea, por ejemplo, aquí, Nada más igual, ¿no? Que lo que les dije a los compañeritos, editen toda la información que no me sirve aquí, ¿no? sí es que prendí todos los layers. Todos los layers, así es. Entonces, por ejemplo, aquí esta morada terminaría, esta es mi duda, o sea, aquí mi escurrimiento es toda esta línea. Ujú. Y, por ejemplo, aquí dividí la manzana en dos y ya se lo dejé a la otra, al otro tramo del colector. No sé si sea correcto. ¿Al otro tramo del colector o al otro tramo que tienes ahí? Mira ahí donde estabas. Ajá, dividiste. Es que tienes un chorro de líneas, pero este pozo, supongo yo que a te refieres y a esta línea, ¿no? Así es. Sí, ok, está bien, no hay problema. Pero aquí, por ejemplo, me hace falta, ¿no? Mira, aquí. ¿Sí lo ves? En este tramo, Este en tramo. el 37. Sí, de aquí por ejemplo, aquí también lo dividí. Y así como otros tramos, ¿no? También va para acá, también va para acá.
¿no? Y de este lado también. ¿Sí? Ah, ok. O sea, necesito representarlos, marcar su área y Ajá. pero de todas maneras el área sería igual a esta, ¿no? La total. Profesora, No, aquí por ejemplo, este punto 18, supongo yo que es de todo este triángulo, Así es. ¿sí? Ah, profesora, bueno, no, sacas lo que le corresponde a este de aquí y lo que le corresponde a este de aquí, Creo de que mi esos punto compañero 18. tiene una duda. sí, Ah, ok, es que al dime. principio, de hecho tenemos un archivo que ya viene partido así, pero como teníamos la duda, hicimos un respaldo, o sea, tenemos el que viene como usted lo indica y el que está, porque teníamos la duda de si los pozos intermedios de visita que quedan, o sea, que no tienen una intersección, también se representaba. Entonces hicimos dos archivos. A ver, los pozos de intersección que utilizaste porque la distancia es mayor de la máxima, si van. Los pozos que se te generaron porque calculaste caídas no van y esos no los considero para la repartición de las áreas. Ok, sí, ahí era donde tuvimos la duda. Ok, porque esos se generan, pero de la realización del cálculo geométrico, pero aún no estamos haciendo cálculo geométrico porque necesito primero el hidráulico, Ok, ¿sí? sí, sí, sí. Ok, Entonces ahí sería cambiar nuestras áreas en todos estos puntos, ¿no? Como, así es. ok, Sí, porque Y supongo yo que esos que estás considerando son porque son caídas, ¿no? sí, en algunos Ah, no los pusimos porque son caídas, pero nos fuimos con la finta y le hicimos así en todos, entonces ahí fue donde nos no, equivocamos. no, pues no. Nada más los que van por distancia máxima, como ¿vale? ¿no, Miss? Ah, pues sí, bueno, ese no es por distancia, sino porque es intersección, ¿no? Ujú. Ese no iría. No, ese sí va porque ese es el trazo del eje. Así Los es. únicos que no van son los de caídas. Así Ok, es. de acuerdo, Miss. Sería Sale, todo. pues. Muchas Bueno, gracias. va, Gracias, maestra. bye, ¿de qué? ¿Algo más, chiquillos? Iba a presentar, profesor. Sí, déjenme subirles el archivo antes de que algo pase. Ah. Ay, me pasé de archivos. A ver, ya lo veo, dime. Pues es básicamente lo mismo que mis compañeros. Ahorita que le estaba explicando eso, aquí nos Ajá. faltó hacer las divisiones. Por Ah, ok. ejemplo, en esta sección y en esta y en esta. Bueno, colócalas, ¿no? Y también aquí también se pone un área, ¿verdad? Cuando va lo de Sí, la salida. así es. ¿Es representativo o sí tengo que hacerlo con los No, 110? no es representativo. Nada más es por considerarle. Ah, ok, ok. ¿Y qué más? No, pues creo que solamente era eso. Es que como tenemos varias salidas, por ejemplo, Ajá, aquí se me cruzaría con el área que tengo de este lado y aquí ajá, adentro oigan. igual. Ok, sí, no importa. Ahí, aunque se crucen, recórtala, pero dale el mismo valor que tiene del otro lado, ¿no? Ah, ok. Le Sí. doy el mismo valor a las salidas. Ok. Sí, oiga, nada más a mí se me pasó, pero por ejemplo, los que tienen varias salidas, si van a calcular el método de Berkeley-Ziegler, solo se calcula una sola K, no vayan a calcular varias Ks. Lo que van a hacer ahí es observar cuál es la salida más larga y sobre esa calculan el valor de K, ¿sí? Ok, profesora. Ok, Y solamente sería eso de nuestra parte. ok, sale pues. Bueno, déjenme subirles el archivo en lo que si tienen duda.
8 CB4 son ustedes, ¿verdad? Este es el racional americano. Y el de Berkeley Sigler. 21. Bueno. Ujú. A ver. Ahí, me lo repetí. Raíz. El racional americano. ETS, nomograma. No. Bueno, ahí está, creo. Bueno, a ver, ahí está. ¿Lo pueden checar si ya lo tienen? Lo acabo de subir al Classroom. ¿Sí? Sí, profesora, ya está. Profesora, ya llegó. Ok. Bueno, pues entonces nos vemos el jueves. El jueves, ¿eh? Ahora. El lunes. ¿Sale? Sí, maestro. Ok. Bueno. Hasta luego, profesora. Bye, nos vemos. Maestro, gracias. Bye, chicos. Ok.